Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, Caterina. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Qué bueno saludarte el día de hoy. Un gusto también conocerte. Gracias por sacar el espacio y por compartirnos un poquito acerca de ti. No, con mucho gusto, muy amable la invitación y bueno, muy contento de compartir este espacio contigo y con todos los que nos estén escuchando. Bueno, un saludo para todos los que se conectan con nosotros en esta tarde. Les cuento que acá tengo un invitado muy especial que va a ser nuestro ponente el día de mañana, sábado, en nuestro workshop del uso seguro de medicamentos en fisioterapia. Manuel, ¿nos puedes contar un poquito acerca de ti, por favor? Ok, mi nombre es Manuel Ávila, yo soy químico farmacéutico, soy egresado de la Universidad de Cartagena, ya hace un poquito de tiempo, más o menos en 2001 fue mi graduación y después de egresado estuve laborando casi por 6 años y medio en el Hospital Boca Grande acá en Cartagena. De allá trabajé con otra multinacional que es la Fundación Clínica Universitaria San Juan de Dios, en ambas fungiendo como jefe o gestor del servicio farmacéutico. En la Clínica San Juan de Dios estuve aproximadamente 7 años trabajando con ellos. Actualmente, un trabajo que vengo realizando es en el área ya domiciliaria, pasé de una actividad netamente hospitalaria a una actividad de atención médica domiciliaria con una empresa que se llama Fundación Ser Social IPS, que le brinda los servicios de salud a pacientes de un régimen especial aquí en Colombia. Y lo que hacemos es hacerle seguimiento farmacoterapéutico, atención farmacéutica, toda la gestión del uso seguro de los medicamentos en esta población bastante vulnerable. No puede asistir a una consulta médica en consultorio y nosotros vamos a su casa y le hacemos todo el seguimiento que corresponde a la farmacoterapia, buscando encontrar la mejor opción para la condición que tiene el paciente con tal de obtener los mejores resultados. Y en ese camino también he venido trabajando en la creación de métodos y modelos de atención que minimicen el tiempo que el químico farmacéutico requiere para hacer la atención del paciente y creando también software asociado con esta práctica. Y de esa manera he estado ejerciendo mi profesión como químico farmacéutico. He tenido formación adicional en cuanto a la gestión de los servicios farmacéuticos. En este momento estoy culminando el primer año de la maestría de farmacia asistencial y farmacoterapéutica en la Universidad de Cartagena. Soy de igual manera eh, certificado por la Universidad CES sobre el tema de habilitación de servicios de salud. Es decir, que hago parte de ese grupo de profesionales que fueron certificados para hacer visitas y definir si la IPS cumple o no con las condiciones mínimas para prestar los servicios de salud aquí en Colombia. Wow, un gran recorrido, mira, de todo un poco. Sí, hay de todo un poquito, toda la parte clínica, la parte administrativa y la parte normativa que se requiere para prestar los servicios de salud. Excelente. Bueno, como lo mencioné ahorita, Manuel nos va a estar acompañando el día de mañana en nuestro workshop del uso seguro de medicamentos en fisioterapia. Manuel, ¿nos puedes contar un poco también qué vamos a abordar mañana? Sí, claro, el día de mañana la intención es ver, teniendo en cuenta la realidad que los fisioterapeutas tienen durante su ejercicio profesional, siempre está a su alrededor un paciente que está consumiendo medicamentos o un paciente que el mismo fisioterapeuta puede estar utilizando medicamentos para su condición clínica. La idea es mostrarle en el día de mañana a toda la audiencia pues cómo podemos nosotros reducir los riesgos asociados con los medicamentos que están utilizando ellos o los medicamentos que vienen utilizando los pacientes de manera concomitante a la terapia física que se le está practicando. Y durante el desarrollo de la actividad, la idea es hablar un poco sobre la generalidad en la fisiopatología del dolor. Entonces vamos a recordar o a conocer algunos temas propios relacionados con esta realidad que padecen muchas personas. El dolor, cómo se origina el dolor, qué elementos están haciendo parte en toda esa cadena que incluye neurotransmisores, que incluye todo el tema neurológico y el tema también emocional que está de la mano con el dolor. Entonces vamos a hablar de las generalidades y la fisiopatología del dolor, cómo se utilizan fármacos para el manejo de estas condiciones,
vamos a trabajar eso, farmacología del dolor, y teniendo en cuenta los medicamentos que comúnmente se utiliza para manejar a estos pacientes, un poco de mecanismo de acción, un poco de toxicidad, un poco de reacciones adversas, un poco de interacciones medicamentosas de relevancia clínica. También vamos a tener un tópico de seguridad del paciente, ya que desde la normatividad nos están hablando mucho y mucho más con la nueva resolución, la 3100, que le tiene como un eje transversal el tema de la seguridad del paciente. Y un grueso de esa seguridad del paciente incluye el manejo de los medicamentos. Entonces nosotros vamos a hacer una revisión de la realidad clínica y el papel del fisioterapeuta para que se haga uso seguro de los medicamentos en esos pacientes que esté trabajando. Y al final, pues vamos a tocar cómo poder identificar, y si se identifica una sospecha de reacción adversa, cómo poder reportarla, cómo poder hacer el análisis e identificar que hay cosas que se convierten en anécdota, en algo de pasillo. Sí, me ocurrió, pero no tenemos la información de cuál es la prevalencia de esas reacciones adversas, y la idea es que nos acostumbremos a trabajar en beneficio del paciente, pero gestionando el riesgo que esté asociado con el uso de estos fármacos. En resumen, pues vamos a manejar fisiopatología y generalidades del dolor, la farmacología del manejo del dolor, vamos a hablar sobre seguridad del paciente y el papel del fisioterapeuta, y por último vamos a trabajar el tema relacionado con el uso seguro de los medicamentos que están utilizando en el día a día. Manuel, ¿y por qué un fisioterapeuta debe saber sobre farmacología? En este momento, fíjate, estuve a revisar toda la literatura para enfocar toda esta temática al componente práctico del fisioterapeuta. Hay países ya que están queriendo que el fisioterapeuta formule aún medicamentos, y se está adquiriendo una conciencia que todos los fármacos que están utilizando no solamente tienen un beneficio positivo con el paciente, sino que tiene también unos posibles riesgos asociados con el uso del mismo. De hecho, hay reportes de quemaduras hasta de tercer grado cuando se combinan algunas sustancias o cuando se le combina el uso de algunos anestésicos de uso tópico con compresas calientes o cuando se utilizan vendajes oclusivos. Entonces, el fármaco no es inerte. Si estamos hablando del uso terapéutico, tenemos que ver que va a dar un beneficio al paciente, pero que conlleva unos riesgos. Y el conocer la farmacología, vamos a conocer con ella cómo es el mecanismo de acción, cómo son los elementos que conlleva a un potencial daño también al paciente para poder evitarlo. Y ese conocimiento sólido en cuanto a las vías de administración, en cuanto a que yo estoy utilizando el medicamento o la medida de fisioterapia, pero el paciente no mejora, o el paciente tiene una mejoría menor a la que se esperaba según el objetivo terapéutico que se planteó. Entonces, la idea de conocer farmacología es saber que eso que está utilizando es un fármaco creado para conseguir un beneficio en el paciente. Pero si yo conozco los cuidados que debo tener con el manejo, conozco su mecanismo de acción, podré entender de igual manera para qué tipo de dolor es útil X fármaco y para cuáles no. Porque si yo tengo un dolor que está asociado a un componente inflamatorio, el utilizar un analgésico que no sea inflamatorio, que no sea antiinflamatorio, perdón, yo no voy a obtener los mismos resultados. Además, si yo utilizo un medicamento que sea un antiinflamatorio, voy a tener también un efecto sistémico que genera en el paciente una problemática. Yo puedo tener un incremento de los niveles de azúcar en la sangre, yo voy a tener la posibilidad de presentar un tiempo prolongado en la coagulación sanguínea, voy a tener unos riesgos gastrointestinales también asociados con el uso de estos medicamentos que vale la pena conocer para poder evitar que esas situaciones se presenten o que sean muy exacerbadas el cuadro clínico. Oye, entonces, en pocas palabras, los fármacos sí tienen un gran impacto en el tratamiento fisioterapéutico. Sí, claro, tiene un gran impacto. De hecho, junto con las terapias físicas, junto con todas las actividades físicas que le realicen al paciente, van a hacer un efecto que sea sinérgico, pero que esa sinergia no me genere un problema. La idea es que la combinación de las dos técnicas puedan ayudar a que el paciente esté con una mejor calidad de vida. Porque todos los fármacos tienen su beneficio, pero también tienen un potencial riesgo que vale la pena conocer.
¿Y cómo llegamos a una prevención de un abuso de los medicamentos como tal? Es un tema de educación, ¿sabes? Nosotros tenemos unos datos estadísticos que muestran que una alta proporción de nuestra población se automedica. Hay un dolor, enseguida vamos a buscar un analgésico, hay un dolor, entonces vamos a utilizar algunas medidas caseras o vamos a utilizar algunas tomas de productos naturales, etcétera, para contrarrestarlo. Y muchas veces utilizarlo no se considera las comorbilidades que tienen los pacientes. Un paciente que tenga una osteoartrosis muy probablemente sea un paciente mayor de 65 años. Es un paciente que tiene unos antecedentes de alguna cardiopatía o hipertensión o diabetes o una gastropatía. Y si llega el fisioterapeuta a tratar al paciente, debe manejarlo con ese enfoque holístico, ese enfoque general, para poder evitar utilizar en este caso el paciente de forma de automedicación, fármacos que no le van a tener un beneficio, sino un mayor riesgo. Entonces, el tema de educación para el paciente y motivarlo a que no se automedique es muy necesario. Entonces, el fisioterapeuta que conozca o que tenga la formación a fondo con el tema de farmacología va a tener elementos para decirle al paciente o al cuidador, evita automedicarse. No todos los dolores se pueden quitar con el mismo analgésico, no todos los analgésicos sirven para lo mismo. Es mejor que espere la consulta o que atienda las recomendaciones del profesional que lo está atendiendo para poder evitar riesgos asociados con la farmacoterapia. Porque eso sí lo vemos muy frecuente, hay mucha automedicación, entonces hay una exacerbación de una gastritis, hay un tema de reflujo gastroesofágico asociado al uso por los medicamentos, etcétera, que se convierte en un riesgo para el paciente. ¿Y cuáles serían algunos de los efectos secundarios que podemos encontrar en los medicamentos? Podríamos organizarlo, en este caso, si estamos hablando de los analgésicos, podríamos organizarlo de manera sistémica. Yo puedo hablar, por ejemplo, del riesgo a nivel cardiovascular. Si yo hago de ibuprofeno, de naproxeno, etc., voy a tener alta probabilidad que se me incremente la presión arterial, por ejemplo. Entonces, a nivel cardiovascular, yo puedo tener un incremento de la presión arterial. Y un paciente hipertenso que esté administrándose analgésicos de este grupo debe estar monitoreándose la presión arterial porque probablemente puede presentar una crisis hipertensiva o un fallo terapéutico a la terapéutica formulada previamente. Puedo hablar desde el punto de vista también endocrino. Este mismo grupo de medicamentos, los AINES, incrementan los niveles de azúcar en la sangre, lo cual puede a la terapia hipoglicemiante si el paciente es diabético, por ejemplo. Eso ya hablando del tema endocrino. Y si hablo del sistema nervioso central, yo quisiera hacer un comentario que también es bien importante. Muchos de los pacientes que les están realizando terapias físicas en su casa o en una institución hospitalaria pueden estar recibiendo medicamentos para patologías tipo Alzheimer, por ejemplo, o tiene un trastorno del sueño, entonces está utilizando algún hipnótico o algún sedante, o tiene un problema comportamental, un tema psiquiátrico y reciba medicamento para controlar esa condición, por ejemplo, una risperidona, o utilice clonazepam, son medicamentos que van a producir depresión del sistema nervioso central. Y si yo tengo a ese paciente en esas condiciones y el fisioterapeuta va a realizar una terapia física que incluya levantarse o movilizarse, hay que tener en cuenta que este paciente tiene alta probabilidad de presentar hipotensión postural. Y por ende, si tiene una hipotensión postural, puede tener la aparición de mareo y puede tener riesgo de caerse. Entonces vamos a tener un paciente con un potencial riesgo a sufrir alguna fractura o un accidente dentro del mismo procedimiento. Entonces estamos viendo que lo primero eran efectos adversos del analgésico que estamos utilizando, pero también debo considerar que hay otra terapéutica que el paciente recibe que tienen unos efectos que pueden complicar o pueden condicionar el manejo del paciente por parte del fisioterapeuta. Y ni hablar de aquellas condiciones neurológicas que utilizan medicamentos, por ejemplo, como la quetiapina. Son medicamentos que generan también
situaciones de rigidez en los pacientes. Entonces vamos a tener una condición que va a ir en contra de la flexibilidad dentro de las mismas terapias que van a realizarle al paciente. Entonces, si miramos el efecto adverso que vamos a tocar, no solamente van a ser con los analgésicos, porque un acetaminofén utilizado de manera inadecuada puede generar una hepatitis medicamentosa, pero también puede generar una insuficiencia renal. Pero también el resto de medicamentos que el paciente va a estar recibiendo pueden condicionar la terapia que va a realizar el fisioterapeuta. Entonces estamos hablando que es algo que se debe manejar de forma integral para evitar todo eso. Algunos medicamentos que utilizan los fisioterapeutas son medicamentos dermatológicos. Un diclofenaco en gel, por ejemplo, o pueden utilizar un ketoprofeno en gel. También tienen otros efectos a nivel tópico y algunos pueden ser a nivel sistémico. Entonces pueden aparecer rash cutáneo, puede aparecer prurito. Hay medicamentos que contienen algunos aceites esenciales o que contienen también sustancias que por su acción antipruriginosa pueden en la piel producir rubefaciencia y aún hasta quemaduras en los pacientes. Entonces, a veces no se deben combinar con estos pacientes el calor o la compresa porque pueden aumentar el riesgo de la aparición de este tipo de condición. Oye, excelente. Mira, son cositas que uno desconoce mucho y que quizás por eso puedan suceder pequeños accidentes como tal. De verdad que es un tema muy interesante, difícil de abordar en poco tiempo, pero sé que mañana nos vas a estar ayudando y compartiendo todo tu conocimiento en este workshop que de verdad está súper interesante y es de vital importancia para nosotros los fisioterapeutas al momento de realizar un abordaje como tal, conocer tanto al paciente físicamente como los medicamentos que está consumiendo en ese instante, porque quizás ese aspecto lo pasamos de largo y decimos, no, eso lo hace ya el médico. Y mira el gran impacto que sí tiene también en su rehabilitación. Claro, y es un elemento importante, por ejemplo, si van a practicar la terapia física y cuando van a practicar la terapia física, el paciente le dice, perdón, tengo mareo, no me siento muy bien. Se desprende una alerta que vale la pena notificar. Doctor, durante la terapia física se presentó esto y como ya tengo idea de que los medicamentos que está tomando son esto y esto, es posible que se esté presentando esa condición por el uso de los medicamentos. Ya el médico o ya el químico farmacéutico abordarían el tema para hacer ajustes. Fíjate que es un manejo integral. Cada uno de los actores de la atención en salud jugamos un papel importante y el fisioterapeuta puede estar en ese momento identificando un factor de riesgo que si no se toman las medidas en el momento preciso puede conllevar posteriormente a que ese paciente tenga una caída, una fractura de cadera, un incremento en los costos de la atención y una disminución de la calidad de vida del paciente. Pero la idea no es ver los medicamentos como algo malo, es algo muy bueno si se maneja de forma adecuada. Y todo lo que estemos girando en torno al manejo del paciente debemos contar con conocimiento y con elementos de alerta o trazadores o situaciones que despierten un bombillo, aquí está pasando algo y podamos notificar. Así es, bueno, y todo esto lo vamos a estar aprendiendo mañana contigo, qué bueno, súper interesante. Entonces ya saben, a todos los que se encuentren interesados en participar, nos quedan muy pocos cupos, de verdad que es una oportunidad excelente. Manuel nos va a estar acompañando 4 horas con su conocimiento, vamos a brindar ronda de preguntas, entonces es una muy buena oportunidad para reforzar este conocimiento. Manuel, para finalizar, ¿nos puedes recordar de manera breve los temas que veríamos el día de mañana? Claro que sí. A nivel general, lo que vamos a buscar como objetivo, que todas las personas que estén conectadas en el día de mañana puedan identificar elementos para reducir los riesgos asociados con el uso de los fármacos durante la práctica como fisioterapeuta. Y para hacerlo vamos a tener 4 grandes temas. El primero tiene que ver con el dolor. Entonces vamos a conocer un poco sobre las generalidades y la fisiopatología del dolor, cómo se origina, qué es lo que bioquímicamente se produce y cómo ese dolor va a impactar desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social al paciente.
Lo segundo, vamos a hablar sobre la farmacología del dolor y ahí sí vamos a trabajar los fármacos que más utilizan, cuáles son los efectos terapéuticos, los mecanismos de acción y los problemas que se pueden presentar asociados con el uso de los mismos. Pero como todo esto está enfocado con una visión de seguridad del paciente, entonces yo debo conocer un poco qué es eso, que es el tema de seguridad del paciente, los incidentes, las complicaciones, los eventos adversos y cuál es el papel del fisioterapeuta en eso. Y por último, pues el uso seguro de los medicamentos que los fisioterapeutas utilizan día a día. Excelente, Manuel. No, ansiosa por esta clase. Espero que nos veamos pues mañana, que todos participen. Muchas gracias por este espacio, por compartirnos un poco de tus conocimientos y contarnos también de ti. Claro, con mucho gusto y los esperamos pues el día de mañana para compartir toda esta temática que sé le va a ser de mucho bien durante su ejercicio profesional. Así es. Bueno, Manuel, que tengas una buena tarde. A todos, gracias también por habernos acompañado en este espacio. Bueno, igualmente, que tenga muy buena tarde. Chao. Chao, chao.